hay preocupación. ¿Por qué? Porque hace rato que se habla por parte de los especialistas, ¿no? De los sismos que se esperan para el norte. Y en Punitaqui recientemente ha habido una serie de sismos. Entonces hay una preocupación. ¿Será que esto obedece a una suerte de enjambre sísmico de algunos? ¿Es una alerta de algo? ¿Es algo natural? Bueno, ya lo ven ustedes ahí en pantalla. Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, saludándonos como ya es habitual acá en el Buenos Días a todos. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Hola, hola, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo vamos por allá? Bien, bien por acá, muy bien. Y me encanta que podamos seguir hablando. Estábamos hablando recién de biología marina y ahora estamos hablando de una situación en el norte. Porque hoy a las 7 o 8 de la mañana, 7 con 8 minutos de la mañana, hubo un nuevo sismo en Punitaqui. Entonces ya la preocupación y el foco de atención es mayor. Claro, pero el asunto es que igual tembló la semana pasada en Punitaqui, entonces es cierto que cuando hay varios sismos seguidos como que uno se empieza a hacer hartas preguntas, pero, pero en este caso en particular de lo de Punitaqui, tenemos el sismo de la semana pasada, magnitud 6.1, y luego una serie de sismos que vienen que por la forma que tienen, por dónde están localizados, el hecho de que van ocurriendo cada vez menos frecuentemente ahí mismo y que van teniendo magnitudes más chicas, lo que te indica es que es una secuencia de réplicas del sismo inicial. Ajá. Pero claro, es una zona donde tiembla bastante, no solamente ahora, sino que también es la zona donde ocurre el terremoto del 2015, o sea, es una zona donde se generan muchos sismos bastante en Chile, pero el asunto es que nos deja las preguntas, o sea, oye, nos recuerda que en el norte tiembla y tiembla harto, y sobre todo nos hace esta pregunta acerca de, oye, hace rato que no tiembla fuerte en Chile. ¿No será que estamos mirando alguna zona donde está faltando que se note algún sismo grande, alguna cosa así? Y un poquito para allá se nos va la cabeza cuando pasa este tipo de cosas, sobre todo porque hace rato que no sentíamos un 6.1 que fuera más o menos grande. Entonces eso ha sido notable de lo que pasó la semana pasada ya y que se ha seguido dando en estos días también. Ahora, Cristian, entendiendo que estos son procesos que se van dando y están en pleno desarrollo investigativo, aquí se alimentan las teorías, porque por un lado dicen, tiembla mucho, se viene uno grande. Otro dice, no, está bueno que tiemble mucho porque así se va liberando. Y otro dice, sí, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí hubo un terremoto y ahora sigue temblando? ¿Es parte de lo anterior? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuál es la tesis que más plausible suena respecto a esta seguidilla de sismos ahí en esa zona? A ver, es que tiene hartas partes la pregunta, porque por un lado es cierto que hay hartos comportamientos, digamos, antes de un terremoto. Hay muchas cosas que pasan, podemos repasarla, pero si vamos como al sismo mismo del 6.1, no todo parecía indicar que es solamente un sismo más de los que ocurren en Chile y que nos recuerda que nuestra subducción está súper activa, que la placa de Nazca con la de Sudamérica se quieren movilizar y que eso genera este tipo de sismos. Sismos que por lo demás, yo sé que 6.1 suena importante, pero no es tan grande en comparación, por supuesto, con lo que nos puede dar la zona. O sea, pensemos que el del 2015 de magnitud 8.3 fue más de 1000 veces más grande Mil que el que veces. pasó la semana pasada. 1000 veces más grande. Sí, es una cuestión que un poquito no nos entra en la cabeza de repente porque es muy grande. Pero el asunto está en que ese sismo nos dijo muchas cosas porque, mira, vamos a la otra pregunta. Las placas sí se bloquean, lo sabemos, tratan de moverse pero se bloquean, van acumulando energía entre ellas y en algún momento van liberando. No necesariamente liberan todo en un solo gran terremoto, sino que te pueden dejar remanentes. Es decir, tuviste un gigantesco terremoto y de repente empezaste a acumular, liberaste un poquitito, sigue acumulando, liberaste un poco más y así. Eh, Eso nos lleva a que cuando llega el momento de que nos tocaría tener un terremoto más o menos importante, eh, nos vamos a dar cuenta, entre otras cosas, porque en esa zona no ha habido sismos de magnitud 6.5 o 6 o más grandes en mucho tiempo. Como que si vemos los mapas de sismicidad, como que falta un espacio. Eso nos pasó, por ejemplo, para el terremoto del 2010. Justo antes del terremoto del 2010, que vamos a cumplir ya 16 años de ese terremoto, tú veías la sismicidad de la zona
en las décadas antes del 2010 y no habían sismos casi de magnitud 6 o más grandes, o sea, cosas que liberen algo de energía. Y ahí uno se daba cuenta de que eso significaba que las placas estaban súper bloqueadas. Estudios con GPS mostraban que estaban súper bloqueadas y acumulando energía. El último gran terremoto había sido en 1835. Entonces como que te planteas esta idea de, oye, aquí hay una zona muy bloqueada que te podría generar un terremoto grande. Y en efecto eso pasó. Hace el mismo ejercicio en otro lado de Chile y te encuentras con que en el norte hace rato que no ha habido grandes sismos en general en todo el norte, como que hay como que está dividido en varias partes, pero ha habido muchas zonas del norte que les faltan sismos grandes, de 6 magnitud 6 o más grandes, digámoslo. Y en esos te aparece, claro, la parte del sur del Perú, norte de Chile, la parte cercana a Iquique, de Iquique para el sur, digamos, los Mejillones. Pero antes del 2014, que también hubo un terremoto grande en el norte, claro, pues faltaban todos los sismos en toda la zona del norte, desde el sur del Perú hasta Mejillones más o menos. Y ahí empezamos a tener de pronto una secuencia de sismos, un enjambre largo, que duró como una semana, 2 semanas casi, en la zona de Iquique, que terminó ese enjambre como siendo una secuencia de precursores antes del terremoto de magnitud 8.1. Pero ese enjambre que se dio ahí no ocurre siempre. La gente se acuerda del terremoto del 85, que tembló harto justo antes, porque tuviste como... Es como que las placas se empezaran como que casi que se quieren mover, y de pronto se mueven. Y entonces, claro, como que esa última parte de la historia como que se va dando así. Pero lo que termina pasando es que es la última parte de todo un proceso súper largo donde van acumulando energía durante años, décadas, ¿me entiendes? Y eso es lo que termina generando este tipo de cosas. Y claro, todavía nos faltan en el norte todas esas partes donde tenemos mucha energía acumulada, que se vio que las placas están muy bloqueadas ahí y que nos plantean escenarios que pueden ser bien complicados para el futuro, pero que bueno, son lo que nos pasa aquí. O sea, tenemos unas placas súper activas que eventualmente nos van a dar este tipo de fenómenos y vamos a tener que ver cómo nosotros nos estamos preparando ante ellos, digámoslo. Ese es el gran tema. ¿Qué tan preparados estamos? Porque tenemos una cultura sísmica, sabemos más o menos lo que hay que hacer, pero ante una situación compleja, con un sismo que puede ocasionar no sé, un tsunami, vamos a empezar de nuevo a revisar cuánta infraestructura crítica tenemos en zonas que sabíamos que iban a ser inundables ante una situación como esa. Entonces vamos a empezar a decirnos de nuevo por qué tenemos, no sé, un CEFAM, una oficina municipal o un jardín infantil en una zona que va a terminar siendo arrasada por un tsunami. Y eso lo decimos ahora, que no ocurre, pero lo vamos a volver a decir cuando ocurra. Tenemos una imagen, Cristian, que quiero compartir contigo para que le expliquemos a la gente. Mira, ahí estamos viendo. Puede ser un tanto confusa, pero los puntos marcados son incidentes, ¿no? Son sismos. De acuerdo al color, es la intensidad que tiene. Pero hay una zona entre Puerto Patillos por el norte, pasando por Tocopilla y llegando ahí a la zona de Mejillones, donde, salvo el de Tocopilla, que está marcado en azul, y uno en Puerto Patillos de arriba, hay mucho menos que en el resto de la costa. ¿Se puede entender eso? Sí, tal cual. De hecho, eso lo que están ahí son los epicentros de los sismos que tienen magnitud mayor a 6 en el norte de Chile. Y hay dos partes donde se ve que tiembla, que hay sismos bastante importantes. Uno es frente a Iquique, porque ahí está el magnitud de 8.1 y dos sus réplicas del 2014. Y el de Tocopilla también, que es del 2017 y con una serie de réplicas también. Y si uno se fija, y hay como espacios del sur del Perú hasta el norte de Iquique, un poquito más al norte de Iquique, y justamente la parte que va desde como el sur de Iquique como referencia, digámoslo, hasta Mejillones. Esas dos zonas son zonas que tienen las placas súper bloqueadas y que no han tenido un terremoto grande hace mucho tiempo. En particular, la que va desde el sur de Iquique hasta Mejillones no ha tenido un terremoto grande desde 1877 hasta ahora. Entonces son muchos años en los cuales se ha acumulado energía y que podríamos considerar que es una zona que está, digamos, bastante madura para poder tener un terremoto grande. La pregunta es ¿qué falta para que eso ocurra? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que tengamos un sismo grande? Y si ese sismo grande en efecto va
a generar una ruptura de ese porte, que sería el equivalente a una cuestión de como magnitud 8.4 más o menos. Pero la cuestión es que esas son las preguntas que no tenemos cómo responderlas, porque no tenemos, podemos construir escenarios y eso ayuda a lo que tú mismo mencionabas, que construimos el escenario de un 8.4 con tsunami, empezamos a ver todas las partes que van a ser inundables por tsunami, como que eso lo podemos tener en la cabeza, pero no tienes la seguridad de que ese escenario va a ser el que se va a dar exactamente. Pero antes te tenés que preparar, porque Claro. esa es la evidencia. Ese hueco que está ahí, te dice, ahí estamos acumulando Está la señal, energía, en esa zona se está dando. Exactamente, está la señal ahí evidente en el mapa. Cristian Farías, como siempre, un gusto